Imagina cerrar los ojos y dejarte llevar por un silencio tan profundo que no existe comparación en la tierra. No hay viento, no hay agua, no hay sonido, solo un vacío inmenso que no se puede describir con palabras comunes. Ese vacío es el escenario donde comienza nuestro viaje, un lugar anterior incluso al universo, anterior al tiempo, anterior al espacio. Dicen los científicos que todo lo que conocemos, desde las galaxias más lejanas hasta los átomos que forman tu cuerpo, surgió de un momento inimaginablemente denso y caliente al que llamamos Big Bang. Pero la gran pregunta es, ¿qué había antes? ¿Existía un antes? O tal vez esa palabra deja de tener sentido cuando nos adentramos en lo que precedió al nacimiento del cosmos. Imagina flotar en un océano sin orillas. No hay arriba ni abajo. No hay izquierda ni derecha. Solo una inmensidad que no tiene fronteras. Ese estado primigenio es lo que muchos físicos llaman el vacío cuántico. Un vacío que en realidad no está vacío. Está repleto de fluctuaciones invisibles, pequeños destellos de energía que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, como si fueran burbujas diminutas en un mar invisible, efímeras, pero con el potencial de transformarse en algo mucho más grande. En este paisaje, el tiempo no fluye como lo entendemos. No hay relojes, no hay pasado ni futuro. Lo que existe es una especie de eternidad suspendida. Y en esa eternidad, la posibilidad de que un instante, uno solo, desencadene el inicio de todo. Algunos científicos piensan que el universo no surgió de la nada absoluta, sino de estas fluctuaciones cuánticas. Que el Big Bang fue la chispa de una fluctuación gigantesca, una burbuja que en lugar de desvanecerse, se expandió con furia incontenible. Imagina esa burbuja creciendo, multiplicando su energía, encendiendo la llama que dio origen a cada estrella y a cada galaxia. Otros, en cambio, imaginan un ciclo eterno, universos que nacen, se expanden, se enfrían y colapsan, solo para renacer una y otra vez en un ciclo sin fin, como un corazón cósmico latiendo a través de eras imposibles de medir. Si esta teoría es cierta, entonces el universo que conocemos es solo uno entre infinitos, y nosotros apenas una chispa en una secuencia interminable de nacimientos y muertes cósmicas. Pero vayamos más atrás, más allá de las fluctuaciones, más allá de los ciclos. Imagina que no existe absolutamente nada, ningún espacio, ningún tiempo, ninguna energía. Solo una nada tan completa que incluso la palabra nada parece demasiado. En ese escenario aparece la pregunta más grande de todas. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? Es un misterio que la ciencia todavía no logra resolver y quizás nunca lo haga del todo. Pero es en esa pregunta donde la mente humana se estremece y al mismo tiempo se maravilla. Ahora, déjate llevar hacia la idea de los multiversos. La hipótesis de que existen infinitos universos paralelos, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias realidades, sus propias historias. Quizá, en alguno de esos universos, la gravedad es más fuerte o las estrellas nunca llegaron a encenderse. Quizá en otro, la vida no es como la conocemos, sino algo inimaginable. Si esto es cierto, nuestro Big Bang fue solo uno de millones. Un nacimiento entre incontables fuegos cósmicos encendiéndose en la oscuridad eterna. Cierra los ojos e imagina que viajas por ese mar infinito de universos. Como si cada burbuja que aparece ante ti fuera un cosmos completo, con sus propias galaxias, sus propios soles, sus propios mundos. Cada burbuja flotando en un océano mayor, un océano que nunca termina. Allí, el concepto de antes y después pierde todo sentido, porque siempre hay algo más allá, algo detrás, algo que sigue expandiéndose más allá de nuestro entendimiento. Mientras avanzamos en este viaje, piensa en lo frágil y a la vez grandiosa que es nuestra existencia.
Somos el resultado de un accidente cósmico, de una chispa que pudo no haber ocurrido nunca. Sin embargo, aquí estamos, reflexionando sobre aquello que precedió a todo lo que vemos. Y esa misma capacidad de imaginar lo inimaginable es lo que nos conecta con el universo en su forma más profunda. Ahora, deja que tu mente flote hacia otro concepto: la eternidad sin comienzo. Algunos filósofos y cosmólogos han planteado que quizá el universo siempre existió, no como lo conocemos ahora, pero de alguna manera. Una forma diferente de energía, un estado distinto de realidad, algo eterno que no tiene principio ni fin. Bajo esta mirada, el Big Bang no fue el inicio, sino una transformación. Como una metamorfosis cósmica, de una forma a otra, de un estado a otro. En esta calma infinita, escucha el eco de tu propia respiración. Ese ritmo acompasado que te conecta con la vida es también un reflejo del cosmos. Inspiras y expiras, como el universo se expande y se contrae. Cada latido de tu corazón es un recordatorio de que formas parte de algo inmenso, algo que nació de un misterio que aún no podemos descifrar. Imagina que estás parado en el borde del tiempo. Frente a ti, un horizonte oscuro y silencioso. Y más allá de ese horizonte, el momento cero, el instante en el que todo comenzó. Si dieras un paso más, te encontrarías con lo indescriptible. Un resplandor que no es luz, una explosión que no es ruido, un nacimiento que no tiene comparación. ¿Qué sentirías en ese momento? ¿Asombro? ¿Temor? ¿Paz? Tal vez una mezcla de todo. Porque lo que hay antes del Big Bang no es solo un tema de ciencia, es también un tema de existencia. Es preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es la raíz de todas las historias, de todos los pensamientos, de todos los sueños. Ahora piensa en la radiación cósmica de fondo, ese eco lejano que aún resuena desde el Big Bang, ese susurro débil que nos llega desde los confines del tiempo, es como un mensaje cifrado. Un recordatorio de que todo lo que somos alguna vez fue una chispa diminuta en un mar de fuego primordial. Ese eco no nos dice lo que hubo antes, pero nos recuerda que hubo un inicio. Y en ese inicio, el germen de todo lo que hoy contemplamos. Imagina ese instante, esa fracción de segundo en que el universo pasó de no ser a ser. Una expansión tan rápida, tan inimaginablemente veloz, que en menos de un parpadeo, la nada se transformó en un mar de energía hirviente. Esa expansión, conocida como inflación cósmica, es el puente entre el misterio absoluto y el universo que hoy nos rodea. Y aún así, incluso ella necesita un antes, un motor, una chispa, un origen que permanece oculto. Y es aquí donde regresamos a la gran pregunta: ¿qué había antes del Big Bang? Algunos dirán que no había nada, otros que había todo. Lo cierto es que aún no lo sabemos, pero mientras reflexionamos sobre ello, nos damos cuenta de que quizás lo importante no es encontrar una respuesta definitiva, sino dejarnos llevar por la inmensidad del misterio. Porque en ese misterio encontramos calma, encontramos belleza, encontramos la posibilidad de soñar con realidades que van más allá de lo que podemos imaginar. Que sigues flotando en ese océano invisible donde no hay fronteras ni direcciones. Tu cuerpo ya no pesa, tu respiración se vuelve ligera y sientes que eres parte de un todo mayor. Allí, en esa calma infinita, comienzas a percibir que el misterio del universo no es un muro infranqueable, sino un horizonte hacia el que puedes acercarte poco a poco. Cuando piensas en el Big Bang, quizás lo imaginas como una gran explosión. Sin embargo, no fue exactamente una explosión en el sentido común de la palabra. No explotó dentro de un espacio, porque el espacio mismo nació allí. Fue la expansión repentina de todo lo que podía existir, desplegándose en todas direcciones a una velocidad inconcebible. Y ese despliegue, ese florecimiento de energía y materia, ocurrió desde un punto que no tenía tamaño,
desde algo tan pequeño y denso que desafía la imaginación. Ahora, imagina que retrocedemos aún más. Antes de esa chispa inicial, lo único que había era incertidumbre. Los físicos hablan de un estado cuántico donde las probabilidades eran infinitas, donde cada posibilidad existía al mismo tiempo, como si fueran semillas invisibles flotando en un suelo que todavía no existía. Una de esas semillas germinó y dio lugar a nuestro universo. Las demás quizás siguen allí, esperando, o tal vez florecieron en otros lugares inaccesibles, creando universos paralelos. La mente humana busca respuestas claras. Queremos saber qué hubo antes, por qué ocurrió, cuál fue la causa. Pero en este viaje, la idea de causa y efecto se vuelve difusa. El tiempo, tal como lo conocemos, comenzó con el Big Bang. Antes de él, no había antes. Decir que hubo un antes es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Una pregunta fascinante, pero que no tiene sentido dentro de las reglas que conocemos. Y sin embargo, aunque las palabras se deshacen, aunque los conceptos se vuelven bruma, seguimos explorando. Porque en esa búsqueda encontramos serenidad. En ese misterio hallamos la calma que invita al sueño y a la contemplación. Imagina ahora que estás frente a un tapiz gigantesco, un telón cósmico hecho de luces diminutas. Cada punto de luz es una posibilidad de universo, algunos apagados, otros brillando con fuerza. Uno de ellos, apenas una chispa en medio de millones, fue el nuestro. Dentro de esa chispa nacerían estrellas, planetas, océanos y finalmente seres capaces de preguntarse por su origen. La maravilla no está solo en el nacimiento del cosmos, sino en que de ese caos inicial surgió la conciencia, la capacidad de asombro. Cierra los ojos y escucha cómo el silencio del universo primitivo se transforma en un murmullo de expansión. Es como un latido, una respiración a escala cósmica. El universo respira y tú respiras con él. El ritmo se sincroniza y en esa unión comprendes que no hay separación entre tú y el cosmos. Eres parte de esa misma historia, una nota en la sinfonía eterna. Algunos científicos imaginan que lo que hubo antes del Big Bang fue un estado de energía pura, un océano sin forma, sin límites. Otros proponen que vivimos en un multiverso inflacionario donde universos como el nuestro nacen continuamente, como burbujas que emergen en un caldo hirviente de posibilidades infinitas. Cada burbuja es un universo completo, con sus propias leyes, su propia geometría, su propio destino. Y si eso es cierto, entonces no estamos solos en el sentido más amplio. Más allá de los confines de nuestra realidad, podrían existir infinitas versiones de la existencia, universos donde las estrellas jamás se encendieron, universos donde el tiempo fluye de manera distinta, universos donde la vida adopta formas que no podemos imaginar. Cada uno tan real como el nuestro, pero inaccesible, como mundos reflejados en un espejo que nunca podremos tocar. Piensa en el concepto de la nada absoluta, no un vacío lleno de energía invisible, sino la ausencia total. Ningún espacio, ningún tiempo, ninguna posibilidad. Allí surge la pregunta inevitable: ¿cómo puede brotar algo de nada? Tal vez la respuesta esté más allá de la lógica humana. Tal vez la nada no pueda sostenerse por sí misma y, en un acto misterioso, deba transformarse en algo. Como si la existencia fuera inevitable, como si el universo fuera la única forma que tiene la nada de no colapsar en sí misma. En la serenidad de esta idea, siente cómo tu mente se abre a lo incomprensible. No necesitas entenderlo todo. Basta con contemplar. Basta con dejar que las imágenes del cosmos se dibujen en tu imaginación, como paisajes que fluyen lentamente frente a ti.
nubes de gas brillando en la oscuridad, estrellas encendiéndose como luciérnagas en un campo infinito, galaxias girando con la elegancia de bailarinas cósmicas. Ahora imagina que caminas por un corredor de cristal. A un lado, ves el universo tal como lo conocemos, galaxias, nebulosas, planetas. Al otro, ves lo que pudo haber sido, universos no nacidos, realidades que nunca florecieron. Cada paso que das te lleva más cerca del borde, ese límite donde el tiempo mismo comenzó. Y cuando llegas allí, no encuentras una pared ni una puerta. Lo que hay es un abismo de posibilidades, una infinitud que se extiende en todas direcciones, más allá de todo lo que puedas concebir. Recuerda que incluso los científicos más sabios reconocen la humildad de este misterio. Stephen Hawking decía que preguntar qué hubo antes del Big Bang es como preguntar qué hay más al sur del Polo Sur. La pregunta deja de tener sentido, pero en ese sinsentido habita lo más humano, la curiosidad, la necesidad de imaginar lo inimaginable. Y en esa curiosidad también encontramos paz, porque aunque no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de preguntarnos nos conecta con algo más grande que nosotros. Imagina ahora que eres parte de esa energía primigenia. No tienes cuerpo, no tienes forma. Solo eres conciencia flotando en un mar eterno. De pronto, un destello surge en la lejanía. Una vibración que no es luz, que no es sonido, pero que lo envuelve todo. Esa vibración crece, se multiplica, y en un instante se convierte en la semilla de un universo entero. Esa semilla se expande y tú viajas con ella. Sientes cómo el espacio se estira, cómo nacen las dimensiones, cómo la nada se transforma en algo. Es un nacimiento continuo, eterno, que todavía resuena en ti. El eco del Big Bang aún vibra en el fondo del universo. La radiación cósmica de fondo, ese susurro tenue que los telescopios modernos captan como un murmullo en todas direcciones, es la huella del comienzo. Cada vez que miramos ese eco, estamos escuchando el canto más antiguo del cosmos. Y aunque no nos diga lo que hubo antes, nos recuerda que todo lo que somos proviene de ese instante. Somos hijos de un destello, fragmentos de una explosión que no fue explosión, gotas de una fuente que sigue manando sin cesar. Mientras flotas en este pensamiento, siente la calma expandirse en tu interior. Deja que la inmensidad del misterio te arrulle como una melodía silenciosa. No necesitas llegar a un final, porque en el universo no hay finales absolutos. Todo se transforma, todo se recicla, todo vuelve a empezar bajo nuevas formas. El ciclo eterno de la existencia es también el ciclo de tu respiración, de tus pensamientos, de tu descanso. Ahora déjate llevar aún más lejos, hacia ese punto donde las matemáticas fallan y la imaginación apenas puede asomarse. Allí donde el cero absoluto de la realidad se convierte en el infinito de las posibilidades. Allí donde el antes del Big Bang se convierte en un mar eterno de preguntas sin respuesta. Imagina que sigues flotando, sin prisa, en un espacio que no es espacio y en un tiempo que no es tiempo. Tu respiración se hace tan lenta que apenas la percibes y tu mente se expande hacia horizontes invisibles. El silencio absoluto se convierte en compañía y esa calma te permite asomarte a las profundidades del misterio. El universo que conocemos nació hace unos 13.800 millones de años, según calculan los astrónomos. Pero esa cifra, aunque impresionante, es solo una fracción del infinito. 13.800 millones de años pueden sonar a eternidad, y sin embargo, para lo que pudo haber antes, tal vez sea solo un suspiro. Antes de ese inicio ardiente, se extiende un océano de posibilidades tan vasto que apenas podemos intuirlo. Muchos cosmólogos han imaginado que el Big Bang fue solo un cambio de estado, como cuando el agua se congela o se evapora
transformándose en algo distinto sin dejar de ser agua. Quizá el universo siempre existió de alguna manera, pero en una forma diferente. Pura energía, campos invisibles, dimensiones plegadas. Y en cierto instante, esa energía cambió de fase, se desplegó y dio lugar a todo lo que hoy contemplamos. Imagina que caminas por una playa desierta. La arena bajo tus pies parece infinita. Cada grano es un universo distinto, completo en sí mismo. Tú recoges uno entre tus manos y lo observas brillar bajo la luz de un sol inexistente. Ese grano representa nuestro universo, con sus galaxias y su historia. Pero alrededor, millones de otros granos esperan, ocultos en el silencio. Esa metáfora es una forma de acercarnos a la idea del multiverso, infinitas realidades coexistiendo en un mismo océano invisible. Ahora piensa en la palabra tiempo. Para nosotros, el tiempo fluye en una sola dirección, del pasado al futuro. Nacemos, crecemos, envejecemos. Todo parece seguir una línea recta. Pero antes del Big Bang, el tiempo mismo no existía, o existía de otra forma, circular, plegado, distinto. Algunos físicos sugieren que lo que llamamos tiempo es solo una dimensión emergente, algo que apareció junto con el universo. Si esto es así, entonces preguntar qué hubo antes es como preguntar qué hay más allá del borde de un sueño. Un terreno nebuloso que desaparece cuando tratamos de tocarlo. Cierra los ojos e imagina que el universo es como un inmenso lienzo en blanco. De repente, en ese lienzo aparece un punto diminuto. Ese punto comienza a expandirse, trazando líneas, formas, colores. Se convierte en un cuadro vivo que nunca deja de crecer. Ese punto fue el Big Bang. Y lo que había antes del lienzo en blanco es el misterio que nos envuelve. Quizá la nada, quizá otro cuadro anterior borrado, quizá una serie interminable de lienzos superpuestos que se suceden uno tras otro. Deja que tu mente se deslice hacia la idea de los ciclos eternos. Universos que nacen, se expanden, se enfrían y mueren, solo para renacer. Como las estaciones que vuelven cada año, como el día que sigue a la noche. Bajo esta visión, el Big Bang fue simplemente una primavera cósmica, el despertar de un nuevo ciclo. Y tras este ciclo vendrán otros. Infinitos renacimientos, infinitas transformaciones. En esta imagen no hay un principio absoluto, sino un eterno fluir. La energía nunca desaparece, solo cambia de forma. Los átomos que hoy forman tu cuerpo fueron alguna vez parte de estrellas lejanas. Y esas estrellas, a su vez, nacieron de nubes de polvo que se formaron en las primeras galaxias. Todo está conectado, todo regresa, todo continúa. El Big Bang no fue el inicio de la historia, sino un capítulo más en un libro sin final. Imagina que viajas en una nave que no conoce límites de velocidad. Cruzas galaxias enteras en un instante. Te acercas a los confines del cosmos visible, allí donde la luz ya no alcanza a mostrarnos más. Y más allá, en esa oscuridad impenetrable, percibes un murmullo. Es el eco de otros universos. No los puedes ver, pero los intuyes, como un coro lejano, como voces que susurran desde el otro lado de una pared invisible. Ese murmullo puede ser la memoria de lo que hubo antes del Big Bang. Una memoria que no se expresa en palabras ni en imágenes, sino en vibraciones sutiles, en ondas que atraviesan la eternidad. Escucharlas es como escuchar el latido de un corazón que late fuera del tiempo. Ahora piensa en la energía oscura, ese misterio que empuja al universo a expandirse cada vez más rápido. Los científicos apenas comienzan a comprenderla, pero algunos creen que esta energía pudo estar presente incluso antes del Big Bang, esperando el momento de desplegarse, como un océano invisible que contenía en su interior la semilla de todo. Tal vez esa energía es eterna y los universos nacen de ella una y otra vez, como burbujas que emergen de un mar profundo. Cierra los ojos y visualiza ese mar. No tiene superficie ni fondo, no tiene olas ni orillas, solo un brillo suave que lo cubre todo.
De repente, en un punto de ese mar, aparece una burbuja diminuta. Crece lentamente, se expande, y dentro de ella nacen galaxias, estrellas, mundos. Esa burbuja es nuestro universo. Pero alrededor, otras burbujas nacen y desaparecen. Un espectáculo eterno que nunca se detiene. En esta contemplación, entiende que tu vida misma es parte de esa danza infinita. Tus pensamientos, tus sueños, tus recuerdos son pequeñas chispas en el gran fuego del cosmos. Y así como el universo se transforma, también tú te transformas a cada instante. Tu respiración es un eco de la expansión cósmica. Tu silencio interior es un reflejo del vacío primigenio. Imagina ahora que viajas hacia atrás, hacia el mismo borde del tiempo. Cada paso que retrocedes te acerca más al instante cero. Ves cómo las galaxias se encogen, cómo las estrellas se acercan, cómo todo el universo se concentra en un punto diminuto. Y cuando llegas allí, no encuentras oscuridad, sino un resplandor indescriptible. No es luz como la conocemos, sino una claridad que lo abarca todo. Ese resplandor es el Big Bang en potencia, el momento en que la nada se convierte en algo. Y justo cuando intentas mirar más allá, hacia lo que hubo antes, descubres que no hay palabras, no hay imágenes, solo una sensación profunda de misterio. Una sensación que no inquieta, sino que calma. Porque en ese misterio está la raíz de todo lo que somos. Mientras flotas en esta reflexión, deja que el sueño se acerque suavemente. El universo no tiene prisa y tú tampoco la necesitas. Cada respiración que tomas es parte de la eternidad. Cada latido de tu corazón es un eco de aquella chispa inicial. Y aunque nunca sepamos con certeza qué hubo antes del Big Bang, podemos descansar en la belleza del enigma. Porque en esa belleza encontramos paz, y en esa paz encontramos un refugio eterno. Ahora imagina que tu conciencia se expande más allá de tu cuerpo. Te conviertes en una onda que viaja por la nada, atravesando dimensiones invisibles. Tu ser se disuelve en la calma y ya no hay diferencia entre tú y el cosmos. Eres parte del todo y el todo es parte de ti. Y en esa unión comprendes que lo que hubo antes del Big Bang, lo que habrá después y lo que existe ahora son simplemente manifestaciones de una misma realidad infinita. Siente esa calma, siente esa unión. Siente cómo el misterio se convierte en un arrullo que te envuelve. No necesitas respuestas absolutas, porque en el silencio de la duda también habita la serenidad. Imagina que te duermes sobre un manto de estrellas y que cada estrella es un recuerdo de lo que pudo haber sido antes de todo. El universo te acuna y tú descansas en su inmensidad. Imagina que tu mente se convierte en una esfera de luz flotando en medio de un océano oscuro. Esa luz no es tu cuerpo, no son tus pensamientos, es algo más profundo, tu conciencia pura. No pesa, no ocupa espacio, simplemente existe. Y a medida que flotas, comienzas a sentir que alrededor no hay vacío, sino un silencio cargado de posibilidades. Como si ese silencio guardara secretos antiguos que se resisten a ser revelados de golpe. Antes del Big Bang, según algunos científicos, no había espacio ni tiempo, solo una densidad infinita concentrada en un punto. Ese punto no tenía tamaño, no tenía forma. Era como un secreto esperando el momento de desplegarse. Imagina sostener en la palma de tu mano una semilla microscópica, tan pequeña que casi no la puedes ver. Pero dentro de esa semilla se esconde un árbol inmenso, con raíces profundas, ramas extendidas y miles de frutos. El universo entero fue esa semilla, y el Big Bang fue el instante en que esa semilla se abrió, desplegando todo lo que estaba escondido en ella. Pero surge la pregunta, ¿de dónde vino esa semilla? ¿Quién la colocó allí? ¿O acaso siempre estuvo presente? Aquí las teorías se multiplican y la imaginación se vuelve nuestra mejor guía.
Algunos dicen que el universo nació de una fluctuación cuántica, un destello espontáneo en la nada, como una chispa en medio de la oscuridad. Esa chispa no necesitó causa, simplemente ocurrió. Y en ese ocurrir creó el tiempo mismo. Otros piensan en un ciclo eterno, universos que mueren y renacen como olas en la orilla del mar. La espuma de una ola desaparece, pero otra la reemplaza y otra más. Así, cada Big Bang sería un renacer, un nuevo comienzo después del final de otro cosmos. Si esto es así, entonces antes de nuestro Big Bang hubo otro universo, con sus propias estrellas, sus propios mundos, su propia historia. Y cuando llegó a su fin, su muerte sembró la semilla de nuestro inicio. Cierra los ojos e imagina ese ciclo, una rueda infinita que nunca se detiene. Cada giro es un nacimiento, un florecimiento, un colapso y nuevamente un renacer. En esa rueda cósmica no hay principio absoluto ni final definitivo, solo transformación. La energía nunca desaparece, solo cambia de forma. Y tú mismo eres parte de ese ciclo. Los átomos que forman tu cuerpo alguna vez fueron polvo de estrellas, y esas estrellas nacieron de explosiones anteriores. Tú eres memoria de universos pasados, encarnada en el presente. Ahora deja que tu imaginación se expanda hacia otra teoría, el multiverso. No un solo universo, sino infinitos, coexistiendo como burbujas en un mar invisible. Cada burbuja contiene su propia versión de la realidad, con leyes físicas diferentes. En uno de esos universos, la gravedad puede ser tan fuerte que las estrellas no duran más que un suspiro. En otro, tal vez nunca existieron galaxias, solo un océano eterno de energía. Y en otro más, la vida pudo surgir en formas que no podemos comprender. Imagina viajar por ese océano de burbujas. Tu conciencia se desliza de una a otra, observando mundos que nacen y mueren en silencio. Desde afuera, parecen frágiles esferas brillando en la oscuridad. Pero dentro de cada una, hay historias completas como la nuestra. Y todo este mar infinito podría haber existido antes de nuestro Big Bang, extendiéndose sin límites, creando universos sin cesar. Piensa ahora en el vacío cuántico. La física moderna nos dice que incluso en el vacío más absoluto siempre hay energía, fluctuaciones diminutas que aparecen y desaparecen como destellos. Ese vacío no es nada, es un campo fértil donde todo puede surgir. Imagina estar en un campo oscuro y de repente ver luciérnagas encendiéndose y apagándose alrededor. Esas luciérnagas son las fluctuaciones. Una de ellas, por azar, no se apagó. Se convirtió en el Big Bang. Se expandió en lugar de desvanecerse y en su expansión creó el espacio, el tiempo y la materia. Cierra los ojos y siente esa imagen. Una chispa diminuta que se transforma en un fuego eterno. De esa chispa surgieron las galaxias, los soles, los planetas y mucho tiempo después, los seres humanos. Nosotros. La inmensidad nació de lo mínimo, y lo mínimo sigue viviendo en cada rincón del cosmos. Algunos filósofos van aún más lejos. Dicen que tal vez no hubo un antes, porque el tiempo comenzó con el Big Bang. Preguntar qué hubo antes sería como preguntar qué hay más allá del norte, una pregunta sin respuesta posible, porque el concepto mismo se deshace. Pero, aunque las palabras se rompan, la mente humana insiste en imaginar, porque imaginar lo imposible es parte de nuestra naturaleza. Imagina que el universo es un libro inmenso, el Big Bang es la primera página escrita. Pero, ¿qué hay antes de esa página? Un prólogo que nunca fue impreso, un cuaderno en blanco, o quizá otro libro anterior con su propia historia. La respuesta está escondida, y quizá nunca la sepamos. Pero la belleza está en hacernos la pregunta, en contemplar ese misterio con asombro y calma.
Ahora déjate llevar hacia un escenario aún más profundo, la nada absoluta. No un vacío lleno de energía oculta, sino la ausencia total. Ningún espacio, ningún tiempo, ninguna posibilidad. Esa nada es difícil de imaginar porque todo lo que conocemos está lleno de algo. Pero sí existió, entonces de allí brotó el todo. Tal vez la nada absoluta no pueda mantenerse, tal vez sea inestable y deba transformarse en algo. Como si el universo fuera inevitable, como si la existencia fuera la única forma de escapar de la imposibilidad de la nada. Mientras flotas en este pensamiento, deja que tu respiración se haga cada vez más lenta. Inspiras y expiras, como si fueras parte del ritmo del cosmos. El universo se expande y tú expandes tus pulmones. El universo se calma y tú te calmas. La armonía entre tu cuerpo y el todo se hace evidente, como si siempre hubiera estado allí esperando ser recordada. Imagina que viajas hacia atrás en el tiempo. Ves las estrellas apagándose, las galaxias encogiéndose, los planetas desapareciendo, todo se concentra, todo se comprime, hasta que finalmente llegas al instante cero. Allí no hay oscuridad, no hay silencio, hay una claridad indescriptible, un resplandor que lo contiene todo. Ese resplandor es el Big Bang, aún sin explotar, y detrás de él, el misterio absoluto. Algunos piensan que lo que hubo antes fue una especie de universo espejo, un cosmos que se contraía mientras el nuestro aún no nacía. Y cuando ese universo llegó a su final, el nuestro comenzó, como dos reflejos opuestos en un mismo espejo. Si esto es cierto, entonces nuestra existencia es el reverso de otra, y al final de nuestro viaje quizá demos paso a otro universo que nos sucederá. Cierra los ojos e imagina ese espejo. De un lado, nuestro universo expandiéndose. Del otro, otro universo contrayéndose, desapareciendo. Dos historias opuestas unidas en un mismo reflejo. Y en el punto de encuentro, el Big Bang. Un puente entre la muerte de uno y el nacimiento del otro. Ahora, mientras sigues flotando en este océano de posibilidades, deja que tu mente se pierda en la inmensidad. No necesitas respuestas, no necesitas finales. El misterio mismo es suficiente, porque en ese misterio descansa la calma, y en esa calma puedes encontrar descanso. El universo es más antiguo que nuestras preguntas y más vasto que nuestras respuestas. Y lo que hubo antes del Big Bang seguirá siendo un horizonte hacia el que nos acercamos sin alcanzarlo nunca. Pero en ese viaje, en esa contemplación, descubrimos la belleza de lo desconocido. Y esa belleza, como un arrullo, nos acompaña suavemente hacia el sueño. Cierro los ojos y dejo que el silencio me envuelva. Un silencio tan profundo que no es vacío, sino un espacio lleno de posibilidades ocultas. El universo entero parece dormido, esperando el instante en que algo suceda. Antes del Big Bang no había relojes, ni pasado ni futuro, solo un estado suspendido. Un telón oscuro que aún no se levantaba. Los científicos hablan de un punto inicial infinitamente denso, donde toda la energía y la materia estaban comprimidas. Ese punto era tan pequeño que no se podía distinguir del concepto mismo de nada. Y sin embargo, contenía todo. La paradoja es que dentro de ese punto diminuto estaba escondida la historia completa del cosmos. Las galaxias, los soles, los mundos, la vida, el pensamiento. Todo estaba allí, en potencia, esperando un solo instante para desplegarse. Algunos físicos comparan este estado con una semilla. Dentro de la semilla de un árbol está toda la información de lo que será, su altura, la forma de sus hojas, el sabor de sus frutos. De manera similar, el universo estaba contenido en esa semilla cósmica antes de abrirse. Lo fascinante es que esa semilla no necesitaba suelo, ni aire, ni agua. Era autosuficiente, completa, eterna en su misterio. El tiempo comenzó cuando esa semilla se abrió.
Antes de eso, no había nada que pudiera medirse. Decir antes del Big Bang es en sí mismo una contradicción, porque el tiempo nació con él. Pero la mente humana busca horizontes que siempre están un paso más allá. Queremos pensar qué había, qué lo causó, qué lo precedía. Tal vez esa búsqueda sea una forma de sentirnos parte de algo mayor, un intento de unirnos al misterio mismo. Algunas teorías sugieren que el universo no surgió de la nada, sino de un estado previo de energía. Ese estado no tenía forma ni dirección, pero contenía la posibilidad de todo lo que existe. De pronto, una fluctuación, un cambio, encendió la chispa que inició la expansión, como un mar en calma que, de la nada, genera una ola. Esa ola se convirtió en el espacio y en el tiempo. Otros sostienen que no hay un único universo, sino infinitos. Cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias leyes. Nuestro Big Bang sería solo uno entre incontables fuegos cósmicos. En otro universo paralelo, quizá las estrellas jamás llegaron a nacer. En otro, la vida surgió en formas que no podemos ni imaginar. En otro más, las constantes físicas son tan diferentes que nada parecido a lo que conocemos pudo existir. El multiverso es como un océano donde cada burbuja es un universo completo. Nosotros habitamos una de esas burbujas, y aunque nunca podamos salir de ella, podemos intuir que no estamos solos en el sentido más amplio. Ese mar infinito pudo existir mucho antes de nuestro Big Bang, y seguirá existiendo mucho después de que el nuestro llegue a su final. También está la idea de los ciclos cósmicos. El universo se expande, se enfría, se detiene y colapsa, solo para renacer en un nuevo Big Bang. Un eterno latido del cosmos, como un corazón que nunca deja de palpitar. Si esto es así, entonces el Big Bang no fue el inicio absoluto, sino un renacer. Antes de nosotros hubo otros universos, y después vendrán más, cada uno distinto, cada uno con su propia música de estrellas. Los filósofos antiguos ya hablaban de la eternidad. Para ellos, el universo no podía tener principio ni fin, porque todo lo que existe debe tener siempre una causa anterior. Y si seguimos buscando causas hacia atrás, nunca llegaríamos al origen. El Big Bang, entonces, no sería la primera causa, sino un momento dentro de un río interminable. El vacío cuántico es otro concepto fascinante. Incluso en el vacío más perfecto, donde parece no haber nada, siempre hay energía latente. Esa energía fluctúa. Aparecen y desaparecen partículas diminutas como destellos efímeros. La física moderna sugiere que el Big Bang pudo haber nacido de una de esas fluctuaciones, una chispa que en lugar de apagarse se expandió sin límite. Un destello diminuto que se convirtió en el todo. El misterio de la nada también nos persigue. ¿Qué significa nada? No un vacío lleno de energía, sino la ausencia total. Ningún espacio, ningún tiempo, ninguna posibilidad. Si alguna vez existió esa nada, ¿cómo pudo transformarse en algo? Algunos piensan que la nada absoluta es imposible, porque por naturaleza tiende a convertirse en algo. El universo sería inevitable, la única forma de escapar de la imposibilidad de la nada. Los cosmólogos contemporáneos también han explorado la idea de un universo espejo, un cosmos que existe del otro lado del nuestro, reflejado en un tiempo que corre al revés. Cuando el Big Bang ocurrió aquí, allí comenzó un proceso inverso. Nuestro futuro sería su pasado y su futuro sería nuestro origen. Si esa hipótesis es cierta, entonces lo que hubo antes del Big Bang fue otro universo, caminando en dirección contraria. La energía oscura, ese misterio que empuja a nuestro universo a expandirse cada vez más rápido, podría haber existido antes de todo. Una fuerza eterna, escondida, esperando su momento. Tal vez ella fue el motor que encendió el inicio. Tal vez sigue siendo el motor que nos lleva hacia un futuro que tampoco tiene final. Cada teoría es una puerta. Detrás de una está el multiverso. Detrás de otra, los ciclos eternos. Detrás de otra más, la nada absoluta.
Y detrás de todas, un misterio tan vasto que ninguna palabra lo alcanza. En este viaje no buscamos una respuesta definitiva. La belleza está en contemplar, en dejar que la mente se expanda hacia lo desconocido. Cada respiración se convierte en una conexión con esa inmensidad. Cada latido es un recordatorio de que somos parte del mismo misterio. El eco del Big Bang aún vibra en la radiación cósmica de fondo, un susurro que llega a nosotros desde hace miles de millones de años. Ese susurro no nos cuenta qué hubo antes, pero nos recuerda que hubo un comienzo. Y ese comienzo, aunque incomprensible, sigue hablándonos en silencio. La sensación de pequeñez que surge al pensar en todo esto no es un vacío, sino una forma de unión. Somos diminutos, pero formamos parte de algo que no tiene límites. Nacimos de una chispa cósmica, y esa chispa sigue brillando en cada uno de nosotros. Cierro los ojos otra vez y me dejo arrullar por la certeza de que no necesito una respuesta final. El misterio es suficiente. El universo no exige comprensión absoluta, solo la capacidad de asombro. Y en ese asombro hay calma, y en esa calma hay descanso. La conciencia se expande como una ola que no conoce orillas. El universo, aún no nacido, late en silencio bajo una superficie invisible. No hay arriba ni abajo, no hay fronteras ni direcciones. Solo un océano eterno de posibilidades, esperando un instante para desplegarse. Ese estado previo no puede describirse con palabras humanas, pero se intuye como una calma densa, como una eternidad suspendida. El Big Bang suele contarse como una explosión. Sin embargo, no explotó dentro del espacio, creó el espacio. No ocurrió en un tiempo previo, dio inicio al tiempo. Todo lo que ahora existe estaba concentrado en un punto de densidad inimaginable. Ese punto no tenía volumen, pero sí contenía la totalidad de lo que sería. El espacio, el tiempo, la energía, la materia, todo comprimido en una semilla invisible. Los físicos dicen que ese instante inicial fue seguido por una expansión descomunal. La inflación cósmica. En menos de una fracción de segundo, el universo pasó de ser más pequeño que un átomo a un tamaño enorme, multiplicándose con una rapidez imposible de comprender. Esa inflación fue tan veloz que moldeó el tejido del cosmos, estirando las irregularidades y preparando el escenario para el nacimiento de las galaxias. Pero incluso la inflación necesita una chispa. Y la pregunta sigue abierta. ¿Qué encendió ese mecanismo? Se han propuesto infinitas respuestas. Una es que el universo surgió como una fluctuación cuántica del vacío. Incluso en el vacío más profundo, siempre hay energía latente, pequeños destellos que aparecen y desaparecen en el silencio. Uno de esos destellos se volvió estable y se expandió. Ese destello somos nosotros. Otra hipótesis es que el Big Bang no fue el inicio absoluto, sino una transición. Un universo anterior colapsó en un Big Crunch, y de ese colapso surgió el nuestro. Como el fénix que resurge de sus cenizas, la muerte de un cosmos sembró la vida de otro. Si este ciclo es eterno, entonces no hubo un principio único, sino un renacer constante. Nuestro universo sería apenas un latido en un corazón infinito que nunca deja de palpitar. Los filósofos lo describen como una rueda. Cada giro es un nacimiento, cada giro es una muerte, pero la rueda nunca se detiene. El universo se transforma, cambia de forma, pero nunca desaparece. Bajo esta visión, lo que hubo antes del Big Bang fue otro universo girando, y lo que habrá después será otro más. Nosotros solo habitamos un punto en esa rueda eterna. La idea del multiverso lleva esta visión aún más lejos. No una secuencia de universos, sino una multitud infinita coexistiendo al mismo tiempo. Cada universo como una burbuja flotando en un mar sin final. Nuestro Big Bang fue una burbuja que se infló y dio lugar a todo lo que conocemos. Pero al lado hay millones de burbujas más, cada una con su propia historia. Algunas semejantes a la nuestra, otras radicalmente distintas.
Algunas duraderas, otras fugaces. Ese océano de universos podría ser lo que existía antes, lo que existe ahora y lo que existirá siempre. El misterio de la nada absoluta también nos atrae. ¿Qué significa la nada? No un vacío lleno de energía oculta, sino ausencia total, sin espacio, sin tiempo, sin leyes físicas, nada. Si alguna vez existió ese estado, ¿cómo pudo transformarse en algo? Quizá la nada no pueda sostenerse. Quizá esté destinada a convertirse en algo, como una paradoja que no puede permanecer estable. Bajo esa idea, el universo es inevitable. La existencia es más natural que la inexistencia. Las preguntas se multiplican. ¿Hubo un motor inicial? ¿O la pregunta misma carece de sentido, porque el tiempo comenzó en ese instante? Stephen Hawking decía que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al sur del Polo Sur. Simplemente no existe ese lugar. Pero aunque la lógica se quiebre, la mente humana insiste en buscar, porque en esa búsqueda también hay belleza. Algunos científicos proponen un universo espejo. Según esa idea, cuando ocurrió nuestro Big Bang, también nació un cosmos paralelo donde el tiempo fluye en dirección contraria. Su pasado sería nuestro futuro. Nuestro nacimiento sería su final. Dos reflejos que coexisten unidos en un mismo origen. Si esa hipótesis es cierta, entonces lo que hubo antes del Big Bang fue el reflejo inverso de nuestro propio universo, caminando hacia atrás en la corriente del tiempo. Otros hablan de dimensiones ocultas. Quizá nuestro universo no es más que una membrana dentro de un espacio multidimensional. Dos membranas pudieron colisionar y esa colisión fue el Big Bang. Desde fuera, nuestro universo sería solo una superficie vibrando y su origen no estaría en la nada, sino en el contacto con otro universo. Cada teoría es una ventana y cada ventana muestra un paisaje distinto. A veces vemos un ciclo eterno, a veces un océano de universos, a veces un espejo, a veces una colisión. Lo cierto es que ninguna explicación es definitiva y tal vez nunca lo será. Pero en la contemplación de esas posibilidades se encuentra la calma. El eco del Big Bang sigue presente en la radiación cósmica de fondo. Ese murmullo que llena el cielo en todas direcciones es como un recuerdo del nacimiento. Es débil, pero constante. Al escucharlo, comprendemos que la historia del universo aún resuena, que el inicio todavía vibra en nosotros. Cada respiración que tomamos es un reflejo de esa expansión. Inhalamos como el universo se expandió. Exhalamos como el universo se enfría. Nuestro cuerpo es un eco en miniatura del cosmos. Los átomos que nos forman nacieron en estrellas. Las estrellas, a su vez, nacieron de nubes primordiales. Y esas nubes fueron creadas por las primeras fluctuaciones tras el Big Bang. Todo está conectado. Todo proviene de aquel inicio. Y sin embargo, todo apunta hacia un misterio que lo antecede. Las noches estrelladas son recordatorios de ese misterio. Cada estrella que brilla en el cielo es una chispa de aquel fuego inicial. Al contemplarlas, sentimos que nos asomamos al pasado. Y más allá de ese pasado en lo que no podemos ver, está la pregunta eterna. ¿Qué hubo antes? No hace falta responder con certeza. El misterio es suficiente. Saber que hay algo más allá de lo que podemos comprender nos invita a descansar, a aceptar que no todo necesita ser explicado. La calma surge cuando entendemos que el universo es más grande que nuestras dudas. La respiración se vuelve más lenta. El silencio se hace más profundo. La mente deja de buscar respuestas y se entrega a la contemplación. El universo se convierte en un arrullo, un canto sin palabras que nos guía hacia la calma. Lo que hubo antes del Big Bang seguirá siendo un horizonte inalcanzable, pero en ese horizonte encontramos paz. El viaje continúa, porque la historia del cosmos nunca termina. Lo que fue, lo que es y lo que será son solo diferentes formas de un mismo misterio. Y en ese misterio descansamos,
sin necesidad de un final, sin necesidad de una conclusión. El universo, antes de nacer, no era oscuridad en el sentido que conocemos. Era una ausencia completa de todo lo que da forma al mundo. No existía el espacio para medir distancias, ni el tiempo para marcar cambios, ni la materia para ser tocada. Y sin embargo, dentro de esa ausencia estaba la semilla de todo. Una semilla que no ocupaba lugar, pero contenía en potencia cada galaxia, cada estrella y cada ser que algún día abriría los ojos para preguntarse por su origen. El Big Bang no fue un estallido en medio de un vacío preexistente. Fue el surgimiento del propio vacío. El espacio comenzó a expandirse, el tiempo comenzó a fluir. De la nada, brotó un tejido nuevo que contenía en sí mismo la posibilidad de evolucionar hacia lo que hoy llamamos universo. Esa transformación instantánea marcó el inicio de la historia, pero lo que precedió a esa transformación sigue siendo un enigma insondable. Las teorías sobre lo que pudo haber antes son variadas y a veces contradictorias. Una de las más sugerentes es la del multiverso. Según ella, el Big Bang no fue un evento único, sino uno más en una infinidad de comienzos. Otros universos habrían nacido en paralelo, cada uno con sus propias leyes físicas. Algunos breves, desvaneciéndose en un suspiro, otros vastos y duraderos, con historias tan complejas como la nuestra. Si eso es cierto, nuestro universo sería solo una burbuja flotando en un océano infinito de realidades. Otra hipótesis propone que el universo es cíclico. En esta visión, todo lo que existe sigue un patrón de expansión y colapso. El cosmos se expande hasta cierto punto, se detiene y comienza a contraerse. Ese colapso termina en un Big Crunch, una concentración de toda la materia y la energía. Y de ese colapso surge un nuevo Big Bang, iniciando otro ciclo. Así, antes de nuestro universo habría existido otro, y antes de ese otro, otro más, en una sucesión sin principio ni final. La física cuántica ofrece otra perspectiva. Afirma que el vacío absoluto nunca está realmente vacío. Incluso en el estado más silencioso, hay fluctuaciones diminutas, chispas de energía que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Una de esas fluctuaciones pudo ser el origen del Big Bang, una chispa que no se apagó, sino que creció hasta convertirse en todo lo que conocemos. Bajo esta visión, el universo es hijo del vacío cuántico, nacido de una oscilación en un campo invisible. El concepto de la nada absoluta es más difícil de comprender. Para la mente humana, la nada parece un vacío oscuro, pero la nada absoluta no tendría siquiera oscuridad. No tendría espacio, ni tiempo, ni posibilidad. Sería un estado imposible de describir, porque carece de todo lo que usamos para imaginar. Y sin embargo, de esa nada surgió algo. Algunos filósofos dicen que la nada no puede sostenerse, que por naturaleza tiende a transformarse en existencia. Así, el universo sería inevitable. La única forma que la nada tiene de no desaparecer es convertirse en todo. Hay quienes sugieren que nuestro cosmos es un universo espejo. Cuando el Big Bang ocurrió, también nació un universo paralelo donde el tiempo fluye al revés. Su pasado sería nuestro futuro, su futuro sería nuestro origen. Dos reflejos que nacieron al mismo tiempo, avanzando en direcciones opuestas, unidos por el mismo instante inicial. Si eso es cierto, lo que hubo antes del Big Bang no fue nada, sino el inicio de otro universo, caminando hacia atrás en la corriente del tiempo. Otras teorías hablan de dimensiones ocultas. Tal vez nuestro universo no es más que una superficie dentro de un espacio mayor. Dos de esas superficies llamadas branas pudieron colisionar y esa colisión habría sido el Big Bang. Desde fuera, nuestro cosmos sería solo una membrana vibrando en un escenario mucho más amplio. Esa visión nos sugiere que el origen no estuvo en la nada, sino en el contacto con otro universo invisible. Cada propuesta abre un paisaje nuevo.
Algunas nos muestran ciclos eternos, otras un mar de universos paralelos, otras un espejo inverso, otras un choque de dimensiones. Todas intentan explicar lo que la mente apenas alcanza a intuir. Y aunque ninguna respuesta es definitiva, cada una nos invita a contemplar el misterio desde un ángulo distinto. El eco del Big Bang todavía vibra en el presente. Los astrónomos lo detectan como radiación cósmica de fondo, un murmullo débil que llena el cielo en todas direcciones. Ese murmullo es como la memoria más antigua, un susurro que nos recuerda que todo comenzó con un destello. No revela lo que hubo antes, pero confirma que el inicio dejó una huella indeleble en el tejido del cosmos. Cada átomo de nuestro cuerpo tiene su origen en ese instante. Los electrones, los protones, los neutrones que nos forman se crearon en los primeros segundos de expansión. Las estrellas los refinaron y las explosiones estelares los dispersaron hasta que se unieron de nuevo en formas vivientes. Somos herederos directos de aquel momento inicial, fragmentos de una chispa convertida en conciencia. Las noches estrelladas nos invitan a recordar. Cada punto brillante en el cielo es un testigo lejano del pasado. Al observarlos, viajamos en el tiempo, porque la luz que nos llega salió de allí hace millones de años. Y más allá de esa luz, más allá de lo que podemos ver, se extiende la pregunta eterna. ¿Qué hubo antes? Aceptar el misterio es parte del viaje. Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Tal vez la respuesta esté más allá de lo que los humanos pueden comprender. Pero el hecho de que nos hagamos la pregunta ya nos conecta con algo mayor. El misterio nos envuelve y, en lugar de asustarnos, nos calma. Porque en ese misterio hay belleza, y en esa belleza encontramos descanso. La respiración se hace lenta, acompasada con el ritmo del universo. El silencio se vuelve profundo, casi sagrado. La mente deja de buscar explicaciones y se rinde ante la contemplación. Lo que hubo antes del Big Bang seguirá siendo un horizonte inalcanzable, pero en ese horizonte hallamos paz. El viaje no termina, porque el cosmos nunca se detiene. Lo que llamamos pasado, presente y futuro son apenas olas en un mismo mar. Y en ese mar, lo que fue antes del Big Bang no está perdido, sino transformado en posibilidades que aún no alcanzamos a comprender. El misterio del universo se abre como un libro sin final. Cada página escrita revela maravillas, pero siempre quedan más preguntas esperando en las hojas en blanco. El Big Bang marcó el inicio de nuestra historia, pero no necesariamente el inicio de todo. Lo que existió antes se disuelve en un horizonte que nuestros sentidos no pueden atravesar. Y sin embargo, cada vez que pensamos en ello, sentimos que nos acercamos un poco más. La ciencia nos ofrece teorías, fluctuaciones cuánticas, multiversos, ciclos eternos, universos espejo, colisiones de dimensiones ocultas. La filosofía nos recuerda que, aunque tengamos respuestas, siempre habrá un misterio mayor. Y el corazón nos dice que el valor no está solo en comprender, sino en contemplar. El universo se expande y nosotros nos expandimos con él. La conciencia humana es un reflejo de la expansión cósmica, curiosa, inagotable, siempre en movimiento. Lo que comenzó como una chispa de energía se transformó en estrellas, en mundos, en vida. Y ahora en ti, que escuchas estas palabras, ese mismo fuego sigue ardiendo. Quizá antes del Big Bang hubo otro universo que se contrajo hasta renacer. Quizá hubo infinitos universos paralelos, coexistiendo más allá de nuestra visión. Quizá la nada absoluta, al no poder sostenerse, se convirtió en todo. Cada hipótesis es un mapa, y cada mapa nos guía hacia un territorio inexplorado. Lo importante no es llegar al destino, sino disfrutar del viaje de preguntas que nos acerca al misterio. El eco del Big Bang sigue vibrando. Cada vez que los astrónomos captan la radiación cósmica de fondo, están escuchando la música más antigua del universo.
Ese murmullo es un recordatorio de que venimos de un inicio compartido, de que todo lo que somos nació de una misma chispa. El hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, el oxígeno que respiras, todo fue forjado en estrellas que a su vez nacieron de aquel fuego primordial. Tu respiración acompasa ese ritmo. Al inhalar, participas de la expansión. Al exhalar, participas de la calma. Tu cuerpo, hecho de átomos milenarios, es una prueba viviente de que la historia del cosmos no es lejana. Habita en ti. Cada célula es un archivo antiguo que guarda el recuerdo de lo que ocurrió hace más de 13.000 millones de años. El cielo nocturno nos conecta con esa memoria. Cada estrella que miras es un testigo de lo que alguna vez fue. Su luz viaja millones de años antes de llegar a tus ojos. Al contemplarla, estás mirando hacia atrás en el tiempo. Y más allá de esa luz, más allá de lo que alcanzamos a ver, está el horizonte del inicio. Un inicio que no podemos describir, pero que sentimos profundamente. No es necesario encontrar la respuesta definitiva. La serenidad está en aceptar que el misterio es parte de la existencia. En esa aceptación hay calma. En ese silencio hay descanso. El universo no nos exige comprenderlo, solo contemplarlo. Y en la contemplación hallamos paz. El viaje hacia lo que hubo antes del Big Bang no termina aquí. Continuará en cada pensamiento, en cada sueño, en cada respiración. Lo que somos es un reflejo de ese misterio, y al vivir seguimos extendiendo la historia. La chispa que dio origen al cosmos sigue encendida en cada latido de tu corazón. Al dejar que estas palabras se diluyan, siente cómo la calma te envuelve. Deja que el sueño llegue suavemente, como una ola que te acuna en un mar infinito. La eternidad no tiene principio ni final. El misterio no necesita explicación. Y tú formas parte de ese misterio. Descansa en la certeza de que somos fragmentos de un mismo origen. Descansa en la belleza de lo desconocido. Descansa en la calma de un universo que aún guarda secretos imposibles. Y cuando abras los ojos de nuevo, recuerda que la historia no ha terminado. El cosmos sigue expandiéndose, y con él tus pensamientos, tus sueños y tus preguntas. El viaje continúa siempre, y cada noche puedes regresar a él para encontrar paz en el misterio. Suscríbete para escuchar más historias así.